Continuamos con el estudio de griego bíblico, griego del Nuevo Testamento, y en este video vamos a estudiar la conjugación del imperfecto indicativo del verbo eimi, la declinación del pronombre relativo, vamos a entender cuándo se utiliza el caso acusativo y la declinación del sustantivo ergon al neutro de la segunda declinación. Empezamos con el imperfecto indicativo. En griego, el imperfecto expresa una acción en el pasado. No existe, como en castellano, formas para decir que una acción terminó o no ha terminado, y específicamente con el verbo eimi, el imperfecto del verbo eimi nos indica que es una acción realizada en el pasado, sea terminada o no. Así funciona el verbo eimi en griego, en el imperfecto indicativo. ¿Cuál es su conjugación? La conjugación del verbo eimi al imperfecto indicativo activo, la primera persona singular es, como pueden observar en la pantalla, hemen, es, tiene una segunda forma, esta, y en. Hemen, es, esta, en. El imperfecto indicativo activo de la primera persona al plural es hemen, hemeta, hete, esan. Hemen, hemeta, hete, esan. La segunda forma de la segunda persona singular y de la primera persona al plural son formas alternativas. Simplemente cambia su grafía y no tenemos una regla que nos indique cuál utilizar o no. Pero por lo tanto, simplemente lo hago notar. Si encontramos en algunos ejercicios, sea esta forma o la otra, pues sabemos que es la segunda persona singular y en este caso la primera persona plural. Al igual que en castellano, tenemos pronombres relativos. Si se dan cuenta, los pronombres relativos tienen mucha similitud con las vocales y consonantes, con el artículo y con la segunda declinación al masculino de los sustantivos y adjetivos. Lo que cambia con los pronombres relativos son los acentos y los espíritus. ¿Cuáles son los pronombres relativos? Pues los tenemos acá graficados. Igual que con el artículo no tenemos nominativo, no tenemos vocativo. Entonces, el pronombre relativo, nominativo, masculino, singular, hos, genitivo, u, dativo, ho, acusativo, on. Pronombre relativo, nominativo, femenino, singular, ge, ges, en. Pronombre relativo, nominativo, neutro, singular, ho, u, o. Pasamos al plural, lo tienen acá graficado. Entonces tenemos pronombre relativo, nominativo, masculino, plural, hoi, genitivo, on, dativo, ois, acusativo, us. Nuevamente, pronombre relativo, femenino, nominativo, femenino, ai, genitivo, on, dativo, ais, acusativo, as. Pronombre relativo, nominativo, neutro, plural, a, genitivo, on, dativo, ois, acusativo, a. La recomendación es la misma. Lo van a escuchar una y otra vez hasta el cansancio. Y es que tenemos que memorizar todas estas tablas para que a la hora de hacer los ejercicios de traducción y de morfología y posteriormente de sintaxis, pues vayamos como con más facilidad habituándonos a la grafía del griego bíblico. Acá tenemos la nota en la cual se nos pide no confundir el artículo con el pronombre relativo. Recuerden que el pronombre concuerda en género y número,
El caso, tenemos que identificar dónde inicia la frase dentro de la cual se encuentra el pronombre, porque ese pronombre retoma el caso de la frase que le corresponde. Con los ejercicios vamos a entender bien dónde inicia, dónde termina una frase, etc. Tenemos un ejemplo para entender un poco los pronombres relativos. Jologos, logos, artículo nominativo masculino singular, después tenemos logos, un sustantivo nominativo masculino singular. Aquí tenemos, se dan cuenta, jos. Entonces, si vamos a nuestra tabla en lo que memorizamos los pronombres, vemos que por descarte no es femenino singular, en los plurales tampoco tenemos. La única que nos aparece es jos, pronombre relativo, nominativo, masculino, singular. Por lo tanto, jologos, jos, parece que el pronombre relativo se ataca o se relaciona con la primera frase de nuestra oración, pero veamos. Jologos, jos, pronombre relativo, al igual que el artículo y el sustantivo son nominativo masculino singular. Y después tenemos un verbo, jologos estin. Si ya memorizaron la tabla del presente indicativo activo del verbo eimi, ei, estin, ¿recuerdan? Entonces tenemos el presente indicativo activo del verbo eimi. Agathos, este ya es un adjetivo conocido, que está en nominativo masculino singular. Y aquí tenemos esti. Nuevamente, recordemos el verbo eimi. Eimi, ei, esti. Si recuerdan que tenemos una ni móvil, esta ni móvil, ¿recuerdan cuál es la condición para que aparezca o desaparezca? Es que la palabra que le sigue empiece con vocal. En este caso, la primera estim, la palabra que le sigue, inicia con vocal, y en esta segunda, esti, sin la ni móvil, porque inicia con una consonante. Ahí entendemos perfectamente por qué se escribe con ni, la primera, y la segunda la omite. Esti igual es presente indicativo activo, tercera persona singular del verbo eimi, y tenemos otro sustantivo, otro adjetivo, kalos. Kalos, que está también al nominativo masculino singular. Vean que concuerda, no hay nada que nos llame la atención, el pronombre relativo está bien ubicado, tenemos el verbo al indicativo, entonces podemos hacer ya un ejercicio de traducción. Jologos, la palabra, el artículo y su sustantivo, jologos. Después tenemos el pronombre relativo, que, jologos, la palabra que. Después tenemos el verbo al presente indicativo activo, estin, la palabra que es. Vamos a ponerlo en otro color. La palabra que es reclama un adjetivo, ¿no? Que es buena, agathos. La palabra que es buena. Esti, nuevamente, esti, kalos, es hermosa o bella. Ven cómo, entendiendo un poco el nominativo, la concordancia con caso, género y número, podemos ya empezar a traducir las frases y comprender un poco cómo están construidas. Para ello necesitamos memorizar un poco las tablas que ya les he presentado para ir poco a poco habituándonos. Después tenemos el caso acusativo. El sustantivo o un pronombre es el objeto directo de un verbo o de una proposición. Aquí tengo un ejemplo. Jo theos, ya identificamos que se trata de un artículo, jo.
Artículo, nominativo masculino singular. Theos, ya lo aprendimos en el vocabulario. Este es un sustantivo nominativo masculino singular. Eipe. Dejemos este verbo para después, pero esta es una forma del verbo lego. Dios dijo, proclamó, pronunció, y como este es un caso acusativo, nos damos cuenta porque ton es un artículo acusativo masculino singular, ton logo. ¿Qué dijo? Dijo la palabra. Aquí tenemos ya un objeto directo. ¿Cómo traducimos? Dios dijo, proclamó, pronunció, ton logo, la palabra. Lo acusa directamente. Este es el caso acusativo. Entonces, pues creo que no tenemos mayor sorpresa. Obviamente con los ejercicios vamos a ir entendiendo mejor estos casos. Vamos con el sustantivo de la segunda declinación, neutro. Recuerden que ya hemos visto el sustantivo masculino y femenino de la segunda declinación. Ahora vamos a ver el neutro y para ello vamos a utilizar el sustantivo ergón, que significa trabajo. Como ven, la declinación se asemeja un poco a su segunda declinación al masculino, pero tiene diferencias, pero bueno. Al singular, nominativo neutro, singular ergón, vocativo ergón, genitivo ergú, dativo ergó y acusativo ergón. Nominativo neutro, plural de la segunda declinación del verbo ergón, plural nominativo erga, vocativo erga, genitivo ergón, dativo ergois y acusativo erga. Hay una nota que nos refiere James Sweatman con la forma en que se utiliza un sujeto neutro cuando rige un verbo, y es este. Un sujeto neutro plural, cuando es neutro, puede regir un verbo en singular y en ocasiones rige su verbo plural, es decir, concuerda en número. Tenemos un ejercicio para que lo entendamos. Taerga, las obras, tu Theou, de Dios, esto está en genitivo, estin, son, agatha, buenas. Miren, aquí tenemos que ver los casos para hacer nuestro ejercicio de morfología, pero lo único que quiero que vean en este ejemplo es el verbo eimi. Vean cómo está escrito en este primer ejemplo y cómo está escrito en el segundo. Se los voy a poner en verde. Esta es la nota, la aclaración que James Sweatman quiere que entendamos. Un sujeto neutro plural puede regir un verbo al singular. Estin está al singular, eimi, ei, estin, ¿recuerdan? Y abajo el verbo eimi está al plural. Recuerden, eimi, ei, estin, esmen, esten, eisin. Aquí está tercera singular y aquí está tercera plural. El neutro plural se permite esta pequeña ventaja, por así decirlo. Vamos directo al vocabulario. Como siempre, pueden hacer las fichas para ir aprendiendo poco a poco estas palabras, sustantivos, adjetivos, etc. Se trata de aprender una primera traducción. Acuo, oyes, escuchas. Daimonion, se entiende en castellano, demonio. Eis, tenemos una preposición que rige con acusativo, lo vemos más adelante.
Aquí tenemos el sustantivo que trabajamos, ergón, trabajo. Heteros, otro. Evangelion, buena noticia. Exo, tengo, poseo. Idios, la, propia. Hieron, templo. Imation, prenda, vestimenta. Legei, habla, dice, esta es la forma de lego, es tercera persona singular del presente indicativo activo. Legei. Necros, muerte, de ahí viene necrópolis. Hos en ho. Estos son los pronombres relativos al nominativo, masculino, femenino y neutro. Proton, primero. Protos, primero. Y semeion, signo. De ahí viene la palabra semiología. Voy a dejar este video por acá para no extenderme demasiado. La invitación es a que vayan memorizando, acostumbrándose al vocabulario. Y en el siguiente video vamos a realizar ya ejercicios de morfología con los primeros versículos del Evangelio de Marcos del capítulo 1, donde vamos a tratar de hacer como un resumen de la segunda declinación, del verbo eimi, de los pronombres relativos, de los casos que hemos visto, y vamos a hacer ejercicios de traducción. Y para ello se necesita que tengan más o menos presente el vocabulario que vamos aprendiendo. Así que esto es por este video y nos vemos en la próxima lección.